Buenas tardes. Este video va a tratar de pensar la poesía y de pensarse a uno mismo como poeta, ya de una manera mucho más práctica. Vuelvo a decir, estos primeros videos de esta colección, que evidentemente están siendo mayormente enfocados a la poesía, sin embargo, vuelvo a decir, insisto, también son de sumo interés, me parece, los temas, no sé si el tratamiento, ojalá que sí, para quien quiera dedicarse a la narrativa y no tener que ver con la poesía. Sin embargo, insisto, en la escritura creativa, querramos que no, siempre vamos a estar vinculados con la poesía, aunque no nos demos cuenta. Y entonces digo, en ese no darse cuenta, se pierde control de la situación. Hay mucha gente que escribe versos o que escribe relatos, narrativas, pero que generalmente, vuelvo a decir, no todo el mundo, pero sí mucha gente, muestra algún grado de pereza respecto de sentarse o de pararse a pensar respecto de lo que produce y de lo que es él mismo en tanto que produce, él, ella. Comparemos. Yo creo que un técnico en reparación de refrigeración, por ejemplo, un técnico de refrigeradores, es mucho más consciente de lo que hace y de lo que es en tanto que hace. Un mecánico no duda, le preguntas qué es, soy mecánico, un carpintero lo mismo, un cocinero. Cierto es, ya lo hemos dicho en otros videos, yo puedo construir un mueble, puedo hacer una comida, hasta puedo llegar a reparar un refrigerador, tal vez siguiendo los consejos en un tutorial de YouTube, me ponga a trabajar sobre mi heladera que acaba de romperse y es muy caro repararla, o comprarme una nueva. Entonces la necesidad hace al hereje y me pongo a arreglarla, le meto mano y la saco andando. En fin, eso no me hace ni carpintero, no me hace ni cocinero, no me hace ni técnico en refrigeración, ¿sí? El hacer algo por el solo hecho de hacerlo, de haberme metido, incluso de haber resuelto. Desde ya no hay una receta para escribir poesía, para escribir ficción, para desarrollar una escritura creativa. No hay recetas. Tampoco entonces, por lo tanto, hay recetas para constituirse en artista, en poeta, en escritor. No hay una escuela, no hay una academia donde luego de desarrollar una cursada a uno le den el título de poeta, el título de artista. No existe eso. Poetas hay de diferentes tipos, por lo tanto poesía hay de diferentes tipos. Y aún a sabiendas de que entonces, de que no existe una receta, no existe un cuadro sinóptico, taxonómico que dé cuenta de todos los rasgos y características de la poesía y del poeta, del artista. Porque además si lo intentáramos la poesía es muy rebelde, ¿no es cierto? Se transforma, se autotransforma. Si lográramos hacer un cuadro acabado de sus características, hay algo de lo misterioso, hay algo siempre de lo algo más, de lo indecible. Partamos de aquella premisa que decía que se basaba en aquello dicho por aquel pintor inglés Tim Behrens, que decía que para que el arte sea arte tiene que resistir a la pregunta del ¿y? El ¿y qué? ¿No? El ¿y para qué? Y el ¿y por qué? Sabemos que el arte cuando es genuino, responde ese interrogante. Nuestra vida no sería igual sin las grandes obras de arte. No olviden que lo que yo proporciono en estos videos, lo que trato de proporcionar son nada más que tips, ¿sí? Ideas. Son siempre temas que no se van a agotar en nada que yo pueda llegar a decir. Lo que trato de hacer es caracterizaciones, disparadores para empezar, para ponernos por primera vez a pensar en algunas cuestiones. ¿Cuáles son entonces las dinámicas de la poesía? De la poesía en términos de que
contiene todas las formas poéticas posibles conocidas y las que puedan llegar a producirse en el futuro. En la poesía que encontramos, tengo anotadito algunos tópicos, encontramos observación del mundo y observación del sí mismo, ¿no es cierto? De un sí mismo que quizás por identificación nos refleje como lectores. En la poesía encontramos que hay o ha habido una educación de los sentidos. El mejor poeta, digo, es el que sabe observar al mundo, el que se sabe observar a sí mismo, el que ha hecho algún grado de educación de sus sentidos, que otra vez como extensión tal vez, educa los sentidos de quien lee. Educar en el sentido, digo, porque nacemos con una suma de cualidades sensoriales, emocionales, intelectuales, tal vez de tipo irracional, que crecen un poco a la Bartola, crecen un poco como caballitos salvajes, indómitos. Y todo eso está internalizado en nosotros y todo eso es constitutivo de nuestra psicología. Y a veces nos confundimos porque se nos disparan sensaciones, percepciones, emociones, sentimientos, figuraciones intelectuales que no controlamos, que pueden llegar a asustarnos, por tanto, al punto de negarlas tal vez. Y entonces nos alejamos de todo eso que las exalta, como puede ser la poesía, por miedo. En algunos casos, la poesía puede resultar entonces en una práctica de la meditación. Meditación respecto de todos estos temas, que no tiene que ver con intelectualizarlos, tal vez sí con meditarlos, si sabemos entender esa diferencia entre pensamiento y meditación. Digo, son todas cosas que no nos enseñan en la escuela, en ninguna escuela, ni en la primaria, ni en la secundaria, tampoco en la universitaria. Tampoco estoy inventando nada, o sea, todo esto que estoy diciendo ya lo pensó otra gente, ¿eh? Los poetas se han sentado a pensarse, en algunos casos. ¿Por qué o para qué una persona escribe poesía? Los motivos pueden ser muchísimos. Podemos dar cuenta apenas de un puñado, nunca agotaríamos las respuestas del por qué, del para qué. Se escribe para satisfacer necesidades, sin lugar a duda, de manera básica y fundamental. Para exorcizar fantasmas, quizás. Para traducir en palabras aquello que la palabra por sí misma no alcanza, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es resignificar la palabra para darle profundidad, para darle extensión, para que alcance aquellos espacios indecibles o de lo indecible, para sugerir sentimientos, tal vez sentimientos no comunes, sutilezas del sentimiento y del pensamiento. También legítimamente intentamos crear arte para sentirnos libres, al margen de la discusión de si realmente nos hace más libres o menos libres, si no nos imponemos otras leyes al intentar escribir poesía, pero eso es otra discusión. Hay un parentesco sin lugar a dudas entre la realización artística, la procura de la realización artística y el sentimiento de libertad. También es una manera, la escritura artística, creativa, de ponerse en contacto como interlocutor con los demás, ¿no es cierto? Tenga ese demás el alcance que pueda llegar a tener. Si es que nos publican y somos exitosos y nos lee mucha gente, o nada más escribimos y nos lee nuestra novia, nuestros amigos. Poetas, vuelvo a decir, hay de mucho tipo, ¿no? Los hay exaltados, los hay insatisfechos, los hay melancólicos, hay poetas negros, hay poetas malditos, poetas exigentes, poetas gozosos. Por cada persona tal vez haya la posibilidad de un tipo de poeta. A mí me parece, desde mi punto de vista,
que la poesía, para que realmente sea poesía, nunca puede dejar de estar en contacto con la noción de misterio, de misterioso, de algo más, de cosa inagotable. Me dirán que existe una poesía costumbrista, que existe una poesía realista, concreta, materialista. Sí, por supuesto, la hay. En mi caso no es la que más me interese. ¿Y quién sería yo para decir eso no es poesía, no es cierto? Pero desde mi humilde subjetividad, si la poesía no refleja, no se emparenta en algún grado con el tema del misterio, el misterio puede estar en ese equilibrio o desequilibrio entre lo que se dice y lo que no se dice, lo que se muestra y lo que se oculta. Podríamos hablar de una progresividad en el desarrollo, pero en el caso del haiku no funciona así, ¿no es cierto? Vimos en el video anterior que el haiku trata de imágenes estáticas, funciona más sobre la inmanencia que sobre la evolución. Desde mi punto de vista también la poesía no puede dejar de contener algún grado, algún entendimiento de un tipo de coherencia interna. Cuando hablo de coherencia interna me refiero a que yo creo que hasta en la locura, hasta en el delirio, hay coherencia interna. Cada tanto se experimenta y se produce algo que parece intentar romper con todo tipo de coherencia. Pienso en algunas cosas de Artaud, de Jarry, de Apollinaire. Sin embargo, me parece a mí que quedaron ahí como productos curiosos, tal vez con algún grado de valor antropológico, pero no sé si eso es arte. Estuve buscando ejemplos de esto último que dije y no encontré absolutamente ninguno. De hecho, me puse a buscar poesía dadaísta, poesía del absurdo, y encontré cosas hermosas, realmente hermosas, que en algún momento les voy a mostrar y vamos a tratar. En fin, que esto les sirva de lección. No hay que ser prejuiciosos. La poesía, también sea del tipo que fuere, me parece a mí, busca la singularidad, busca destacarse, busca la exclusividad. Es pretenciosa la poesía, el arte es pretencioso, pero por supuesto. El poeta, cuando presenta su poesía, dice: acá estoy, vengo a decir lo mío. También me parece a mí que hay una condensación en lo que se dice en la poesía. Siempre un poema, por medio de esta condensación de sentidos, termina por decir más de lo que parece, más que lo dicho. Otra vez, el arte es un todo, y cada objeto artístico es un todo, por lo tanto es mucho más que la suma de sus partes. La poesía busca resultados, imprimir deseos, o expresar deseos, mejor dicho. Resultados tantos como emocionar, inquietar, hacer pensar, convencer. Propone de algún modo, aunque sea muy personal, propio del poeta, una forma de buena escritura, de buen decir las cosas. Este buen decir no quiere decir con palabras refinadas, no necesariamente. En una buena puteada puede haber un buen decir, porque, como decía Fontana Rosa, las palabras no tienen sinónimos. Y para decir ciertas cosas no hay manera mejor que recurrir a la grosería, ¿no es cierto?, a lo que se entiende por grosero, por grosería, por vulgar. Cada poema para mí también, desde mi punto de vista, tiene que tener una especificidad. Se habla de una cosa por vez, quizás con 2, 3 asociaciones, no mucho más. Eso es lo que le puede llegar a dar potencia, entre otras cosas, a un poema. Si en un poema yo estoy hablando de mis sentimientos hacia mi mujer
Y si de pronto empiezo a hablar de mis sentimientos hacia mis padres, habrá que ver. Habrá que ver el funcionamiento de ese poema, ¿no es cierto? A eso me refiero cuando hablo de especificidad. Vuelvo a decir, no hay recetas, pero quizás, al menos para empezar, tenga que dedicarle un poema a los sentimientos hacia mis padres y otro poema a mis sentimientos hacia mi esposa, por ejemplo. En la potencia de un poema también siempre hay una búsqueda de algo, de sentido, de sinsentido, de demostración, de expresión de deseos, de ser concluyente, ¿por qué no? La búsqueda de un lenguaje propio para decir las cosas, que es una dinámica, no es una... A ver, se disfruta del camino, no de llegar a la meta, ¿no es cierto? Se disfruta del esfuerzo, del intento, no del logro. En la poesía también tiene que haber una cierta independencia de los versos, a la inversa quizás de lo que de manera como prototipo es la narrativa, que es una concatenación de ideas, un eslabonamiento, un encadenamiento de ideas, que quizás hasta el final, estoy hablando en términos de narrativa, hasta el final del texto no sabemos muy bien a qué se quería llegar, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos quizás ocurra que al llegar hacia el final decimos, ¡oh, qué asombroso! La poesía tiene otra dinámica en ese sentido, se construye verso a verso, sí, y hay una relación entre un verso y otro, pero también hay una independencia. Cada verso lo mejor sería conseguir, intentar lograr que valga por sí mismo, como imagen tal vez, como idea. Hay una preparación, por lo tanto, para la novela. Acabo de tener un furcio, hay una preparación para la novela, recuerdo ahora, se me vino enseguida automáticamente el título del libro de Barthes, ¿no es cierto? La preparación de la novela. Pero también hay una preparación para producir poesía, como para todas las cosas, ¿no es cierto? Para montar una fotografía, para registrar una fotografía, hay que prepararse. Uno se prepara internamente y externamente. La preparación empieza por la predisposición a crear arte. Tiene que haber algo interno que a mí me empuje, ¿no es cierto? Que me obligue, casi diría. Esa predisposición a mí me debe llevar, me debería conducir, me parece a mí, a realizar algún tipo de exploración interna de mis sentimientos, saber diferenciarlos de mis pensamientos, ver cómo se corresponden o no se corresponden, cómo se alientan o entran en conflicto sentimientos y pensamientos. Creo que es interesante realizar un examen de conciencia, ser sincero consigo mismo, porque esa obra, ese material artístico, luego va a tener que ser sincero para que sea pregnante. Hay que profundizar en la autenticidad de uno mismo y de lo que hace, no mentirse. Hay que intentar evitar los prejuicios, que todos los tenemos, cuestionarse los propios prejuicios. Ahí tenemos material para trabajar libros de poesía enteros. Siempre es bueno, como digo, tener una libretita a mano, ir anotando ideas, releerlas, analizarlas, pensar esas ideas. Volcar en ese cuadernito todo lo que se nos viene a la cabeza, ¿sí? Pero después saber separar paja de trigo, qué sirve, qué no sirve de todo eso que se anotó. Y no avergonzarnos por las estupideces que podamos haber escrito, ¿sí? Es nuestro cuadernito, no lo tiene que leer nadie más, es íntimo. Hay todo un proceso interior. Tenemos que saber que hay todo un proceso interior en juego en cada producción artística que queramos llevar a cabo. En ese proceso interior tenemos que luchar
contra la procrastinación, ese dejar para después, bueno, mañana lo hago. No, el poeta es ya, es ahora. Una vez realizado un minucioso análisis con las características de lo que ya hablamos, también hay que saber ser fiel a las propias ideas, ¿no es cierto? No sé si se trata para después uno poder defender esas ideas, porque no es un posicionamiento. Bueno, sí lo es, perdón la contradicción, sí hay un posicionamiento político en lo que uno hace a nivel artístico también, pero las ideas que se transmiten a través del arte, me parece, no se defienden como uno defiende sus ideas políticas. Si el poema está logrado, el poema se defiende solo, se defiende a sí mismo, porque es una unidad, es un todo, que tiene, podríamos decir que tiene vida propia. Y si tenemos que defender a nuestro poema, como si tenemos que defender nuestro cuento, nuestra novela, es que no ha logrado entonces vida propia y uno tiene que andar poniéndole muletas a esto, tiene que explicarlo. Si yo escribo un poema y después me veo forzado, obligado a explicar qué es lo que quise decir, entonces, gente, no funcionó. Que a veces, muchas veces pasa esto, que la gente le da respiración artificial a lo que hace. Desesperadamente trata de que eso que escribió, que quizás le llevó mucho tiempo hacerlo, nadie lo discute, posiblemente le haya llevado mucho esfuerzo hacerlo, para después darse cuenta de que no vive, de que está muerto, y que no se va a rescatar tampoco aplicándole respiración artificial. Otra cuestión es que si queremos ser escritores, ya esta vez de cualquier tipo, sea poesía, sea narrativa, y tenemos que sentir algún grado de atracción interesante sobre los materiales con los que trabajamos, sobre la palabra, sobre la lengua, sobre el lenguaje. Nos tiene que gustar, tenemos que querer esos materiales. No se le puede faltar el respeto a la palabra, me parece a mí. Es cierto que en algún grado forzamos a la palabra a significar más de lo que por naturaleza significa, pero esto no lo hacemos torciéndole el brazo. No torturamos a la palabra para que signifique algo más respecto de lo que pretendemos. Seducimos a la palabra, la convencemos de que signifique algo más. Es un juego dulce. Para esto, además, necesitamos saber a qué refieren realmente las palabras, al margen de lo que yo pretendo que digan. No se le puede pedir peras al olmo, a menos que yo sepa bien lo que es un olmo. Si yo sé bien lo que es un olmo, sé cuál es el fruto que puede llegar a dar, si es que da, no sé. La verdad no sé si un olmo da algún tipo de fruto. Pero si lo conozco y lo conquisto, a lo mejor lo convenzo de que me dé por lo menos algo parecido a las peras. Y para conocer a la palabra, para saber lo que realmente significa, yo sé que esto resulta muy odioso para mucha gente, pero lamentablemente vamos a tener que recurrir al viejo y nunca ponderado diccionario. Es más, legítimamente podemos tener aversión por los diccionarios, ¿no? Porque de esta manera tan dictatorial nos dicen lo que las palabras significan al margen de lo que nosotros querramos que signifiquen, ¿no? En las redes sociales uno encuentra batallas campales en relación con el significado de las palabras, ¿no es cierto? Uy, mirá lo que me dijiste. ¿Qué sé yo? Mirá en el diccionario a ver qué fue lo que te dije, ¿viste? A lo mejor no era tan hiriente. Al margen de la dictadura de las palabras y de los diccionarios, necesitamos un lenguaje común para entendernos, ¿no es cierto? Ese lenguaje común se basa en que todos consensuamos el significado de las palabras. Y a partir de ese conocimiento común del significado de las palabras que conseguimos resignificarlas y que se entienda que lo que estamos haciendo es resignificar. Si no, es como cuando tenés que explicar un chiste o tenés que explicar un poema, vuelvo a decir.
A veces a lo mejor no es culpa ni del poeta ni de la poesía. A veces pasa que el público lector no está educado. Y nosotros como lectores, aunque seamos productores, y tal vez tampoco estemos educados. En fin, para cerrar este video, vuelvo a decir, tal vez como haya traído a cuento estos temas, pueda parecer de una manera un poco desordenada, sin principio ni fin. De cualquier manera, nunca se va a agotar este tema. Yo lo único que intento es abrir disparadores, invitarlos a ponerse a pensar estas cuestiones, estos temas. Tal vez a ustedes se les ocurran cosas más superlativas, más profundas, continuidades de esto que estamos ahora tratando, lleguen a sus propias conclusiones, de eso se trata. Para cerrar, decía, si nos ponemos a pensar desde dónde, desde qué lugares se realiza la escritura creativa, y estos también son tan diferentes, tan particulares como poetas puede haber en el mundo. Se escribe desde las circunstancias que uno vive, se escribe desde la reflexión que podamos tener acerca de las cosas, acerca de aquellas circunstancias vividas. Se escribe desde lo que nos resulta misterioso, que nos abre preguntas. Y también se puede escribir con objetivos imprecisos. También podemos hacer poesía ambigua, poesía imprecisa, pero jugar con esas ideas, con esas posibilidades. No piensen que porque están confundidos, entonces la poesía por confusa y por espontánea va a ser buena, ¿no? Vuelvo a decir, no hay receta para esto. Se trabaja sobre el material, se trabaja sobre la producción, se trabaja sobre uno mismo. Existirá el caso de la persona que un día dijo, voy a ser poeta, me voy a sentar a escribir poesía, lo hizo, se sentó y lo que produjo fue poesía, en sus términos, ¿no es cierto? Pero no son excepciones, que son siempre las excepciones confirman las reglas, lamentablemente hay reglas, señores, también para producir escritura creativa. Que después las reglas estén para ser rotas, ponele, lo admito, sí, pero primero tenemos que conocer las reglas para saber qué es lo que vamos a romper y cómo. En fin, mis queridos televidentes, youtubers videntes, espero les haya agradado este video, espero que los haya dejado pensando, que les haya gustado. Como siempre les digo, pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta. Les invito a que lo compartan, que se lo muestren estos trabajos a sus amigos, allegados, vecinos y parientes. Y ya me despido de ustedes otra vez, como siempre, deseándoles estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.